Señor, te doy gracias porque me has traído hasta aquí con las manos todavía húmedas del agua que compartimos esta mañana. Gracias por el pan partido en la mesa del centro, por la voz de quien canta bajito en la cocina y por el silencio que nos dejó escuchar tu nombre. Te doy gracias por quienes llegaron anoche con mantas y poca ropa, por los que trajeron medicinas prestadas y por los que no tienen más que su presencia para ofrecer. Gracias por la esquina donde se juntan las historias y por la libreta que me cabe en el bolsillo, esa que guarda nombres como pequeñas semillas esperando ser regadas. Confieso que me faltan palabras cuando miro la fila junto al portal, que a veces me pesa la rutina y me descubro conteniendo el impulso de decir no puedo más. Confieso mi orgullo cuando pienso que mis planes son suficientes, confieso el cansancio que me vuelve desigual, el juicio fácil que se despierta al pasar frente a quienes no tienen papeles, el temor a no alcanzar a todos. Perdona mi prisa, Señor, mis decisiones tomadas sin escuchar, mis manos que a veces se cierran cuando deberían abrirse. Perdona que quiera resolverlo todo con soluciones rápidas en vez de sembrar lo que lleva tiempo. Te pido por Rosa, por su respiración que suena como viento en la ventana, por su cuerpo que ha viajado demasiado y que ahora parece pedir tregua. Te pido por Mateo, su hermano, que no duerme y que lleva en sus ojos la cuenta de las noches de miedo. Te pido por Elena y su niño, por la voz quebrada que trae la historia de una jornada sin comida, por los ancianos que vienen con historias en los bolsillos y sin remedio en las manos. Te pido por los que nos miran con desconfianza, autoridades, personal de servicios sociales, vecinos, para que podamos tender puentes donde hay muros. Te pido por Marta, la enfermera, por Andrés y Laura, por los voluntarios que trabajan con fervor y por quienes no aparecen pero sostienen con su silencio la tarea. Ayúdame a ver más allá de la urgencia inmediata. Dame humildad para pedir ayuda cuando la necesito, sabiduría para orientarla, paciencia para el seguimiento largo. No me dejes caer en la ilusión de que una noche de servicio equivale a una vida transformada. Enséñame a sembrar con constancia, a regar incluso cuando la tierra parece dura. Señor, pongo en tus manos las gestiones, las citas, los turnos, los papeles que hacen falta y también las manos que serán necesarias para acompañar. Me entrego. Haz de mi vida un puente, no una muralla. Que mi oración no sea consuelo estéril, sino el primer paso de un trabajo humilde y sostenido. Amén. Salí con la libreta en el bolsillo y el olor a café recién hecho pegado a la ropa. La calle aún guardaba la frescura del amanecer, la luz se estiraba en franjas pálidas sobre los tejados y en el mercado cercano ya había pan dorándose, su aroma cortando la bruma. La libreta era mi mapa. Nombres anotados con letra apretada, tareas pendientes al borde de la página, un reloj dibujado junto a cada compromiso. Empecé a leer mientras caminaba, repasando lo acordado la noche anterior. Reunión en el centro comunitario a las 8:30. Visita a la estación a las 10. Lista de medicinas para revisar. Y, en letra más grande, Rosa. Posible ingreso. Al llegar al centro, el calor humano me envolvió como una manta. Había mesas largas con sillas prestadas, tazas de metal, un termo humeante y una cocina donde Marta, ya con la chaqueta de enfermera, movía las ollas con serenidad. Andrés acomodaba mantas en una esquina. Laura, con el cabello recogido, repartía tostadas a quienes llegaban con el paso lento de la incertidumbre. La gente hablaba bajo, con esa mezcla de desconfianza inicial y curiosidad que siempre acompaña al que llega por primera vez. Algunos se sentaron a la mesa, otros dejaron sus bolsas junto al muro y recorrieron la cartelería en busca de algún número de teléfono. Me acerqué a Rosa por primera vez en el comedor. Era delgada como quien ha tenido que llevar demasiado tiempo la mochila de la necesidad. Su piel tenía ese tinte que da desarraigo, mezcla de sol y desvelo, manos ásperas por el trabajo que no tuvo opción de evitar. Estaba envuelta en una bufanda raída y tenía una pequeña bolsa de tela donde guardaba un cuaderno con poco más que nombres escritos a lápiz. Cuando la miré a los ojos, reconocí la urgencia. Respiraba corto, como si una parte de ella se quedara atrás en cada aliento.
Hola, dije, suavizando la voz sin usar palabras grandiosas. Soy del centro. ¿Cómo te llamas? Rosa, respondió, apoyando la mano en el pecho, como si quisiera sujetar algo para que no se fuera. Vengo del otro lado de la ciudad. No tengo dónde quedarme esta noche. Mateo apareció segundos después, sudoroso, con una mochila al hombro que contenía lo poco que tenían. Se presentó con la voz rota pero firme. Hermano, cuidando, siempre al lado. Me senté con ellos, tomé mi libreta y empecé a anotar. Hablamos de síntomas, de cuándo empezó la tos, de si había fiebre, de medicamentos tomados. Rosa decía que había perdido peso en meses y que a veces las rodillas le fallaban. Mateo hablaba de noches en vela, de buscar trabajo sin suerte, de papeles que faltaban para acceder a ciertos servicios. En la cocina, Marta me miró con la expresión que tienen las personas que saben escuchar y curar a la vez. Creo que debemos llevarla al hospital, dijo en voz baja. La ausculté y su respiración está comprometida. Si no la atienden pronto, puede complicarse. La palabra hospital abrió una caja de papeles y pasos que se desplegaron de inmediato. Sabíamos que el hospital público del barrio tenía servicio de urgencias, pero también sabía que la falta de documentación, los horarios, la saturación de camas y las esperas podían hacer la diferencia entre ingresar a tiempo y regresar a la calle con la dignidad resquebrajada. No era un drama de película, era el cruce de gestiones administrativas con la vulnerabilidad humana. Hice una anotación grande. Ir al hospital, coordinar traslado, chequear documentación. Llamé a Andrés y le pedí que preparara la furgoneta social. Laura fue en busca de una manta extra y de una mochila con suministros básicos, suero oral, paracetamol, una mascarilla, guantes. Marta preparó una bolsa con su equipo de primeros auxilios y la tarjeta con el número de turno de emergencias. Yo me quedé con Rosa y Mateo, manteniendo la conversación en voz baja, sostenida con pequeñas certezas. Vamos a ver esto ahora. No vas a volver sola a la calle. En el camino hacia la estación, la ciudad se desplegaba en fragmentos. Un vendedor que encendía su hornilla de carbón, un grupo de jóvenes que se cambiaba la camiseta después de correr, un perro que seguía fiel a su dueño. Sentí las manos de Mateo apretando la mía cuando la respiración de Rosa se volvió más trabajosa. En la furgoneta, con el motor ruidoso y el olor a gasolina mezclado con la fragancia fuerte del desinfectante que siempre llevamos, Marta tomó la presión y me miró. «Tiene saturación baja», murmuró. «La subiremos en camilla si es necesario. ¿Traes algún papel?» Mateo mostró una hoja con letras borrosas, un recibo de alquiler con nombre antiguo, una fotocopia de su partida de nacimiento con manchas. No era lo ideal, pero era lo que tenían. Marta hizo una cruz rápida en su libreta y dijo: «Haremos lo posible. En emergencias priorizan el estado clínico. Si está inestable, no la van a dejar en la calle». Al llegar al hospital, la fila era larga. La sala de espera olía a antiséptico y a café frío. Familias con mantas, señoras con bolsas de plástico llenas de recuerdos médicos, adolescentes con la mirada perdida. Hablé con el recepcionista de puertas y le expliqué la situación con la calma de quien sabe que la urgencia no siempre se traduce en prioridad. El recepcionista miró los papeles, miró a Rosa y miró a Marta. «Tenemos cupo limitado en observación», dijo. «Tendremos que evaluar en triage, pero la paciente puede esperar en la sala común si no hay criterio de ingreso inmediato». Fue una de esas primeras pruebas que no se ven. Convencer a la institución de que la vida que hay delante de ti merece tratamiento digno, aunque las palabras, aunque los papeles no estén en perfecto orden. Marta habló con voz técnica y paciente. Yo presenté la libreta donde había anotado los nombres de quienes podrían hacerse cargo del seguimiento. Andrés ofreció la posibilidad de acompañar a Mateo para que no quedara solo. Laura sostuvo la manta con fuerza, como si con eso pudiera absortar la amenaza. Entraron a triage. Yo esperé en la sala, revisando la libreta, repasando lo que seguiría. Conseguir una cita de seguimiento, revisar acceso a medicamentos gratuitos, gestionar albergue temporal mientras ella se recupera. La libreta siempre funciona como un mapa. Nombres, teléfonos, notas al margen que solo yo entiendo. Escribí: contactar servicio social del hospital, preguntar por protocolo para migrantes sin papeles.
Junto a eso, dibujé un pequeño símbolo de pan partido, recordatorio de que no nos bastan las palabras, sino la mesa compartida. Pasó una hora que se extendió como un acorde sostenido. Las conversaciones alrededor parecían irreales cuando miraba la respiración entrecortada de Rosa, su mano apoyada en la sábana, los latidos que se aceleraban con cada movilidad. Cuando salió Marta, su rostro mostraba lo que una palabra sola no puede: preocupación, pero también una pequeña confirmación. La ingresaron en observación, dijo. Necesitamos más estudios, pero por ahora está estable. Es probable que la mantengan en monitoreo. La noticia trajo alivio, pero también una nueva lista de tareas: contacto con servicio social, autorización de estudios, gestión de acompañante. Me acerqué a Mateo y lo encontré sentado con la cabeza entre las manos, agotado como si el mundo le hubiera pedido cuentas sin aviso. Ella está en observación, le dije. Yo me quedo con la libreta y vuelvo en una hora para ver qué precisan. ¿Tienes a alguien que pueda ir contigo a la cafetería? Te daré un número para que pidas lo que necesites. Mateo me miró con gratitud en la mirada que no siempre muestra palabras. Tomó mi mano y apretó como quien quiere sellar una promesa. Salí del hospital con la sensación de haber cruzado un umbral. En el trayecto de regreso al centro, pensé en las veces en que la oración había sido preludio de un movimiento, una petición pronunciada y, acto seguido, la acción que la encarnaba. La oración inicial seguía resonando, no como un elogio de lo hecho, sino como un recordatorio de la dependencia. Anoté en la libreta: seguimiento, contactos de ONG que brindan albergue, buscar intérprete para trámites, lista de medicamentos. La mañana no había terminado de desplegar sus obligaciones. Llegamos a la estación donde, según la denuncia que había recibido el día anterior, había personas durmiendo en bancos con mantas delgadas. Allí encontramos a Elena, una madre joven con su niño al lado, estrechando una bolsa que contenía lo único que tenían: una pieza de pan, una botella de agua vacía, un juego de ropa interior limpia. El niño tenía ojos muy grandes que miraban todo con la inocencia de quien no sabe del peso de los papeles. Elena nos contó entre sollozos que había perdido el trabajo y que el pequeño tenía fiebre desde la noche anterior. Marta, sin perder la compostura, tomó la temperatura del niño. Andrés buscó en la mochila una pastilla para bajar la fiebre. Laura ofreció algo de comida caliente. Yo hablé con Elena de manera simple y concreta. Vamos a anotarte, te daremos un vale para la clínica infantil y te ayudaremos con transporte. Mateo, sin perder la compostura, tomó la temperatura del niño. Andrés buscó en la mochila una pastilla para bajar la fiebre. Laura ofreció algo de comida caliente. Yo hablé con Elena de manera simple y concreta. Vamos a anotarte, te daremos un vale para la clínica infantil y te ayudaremos con transporte hasta que se estabilice. Ella me entregó una cajita con fotografías, imágenes pequeñas de una casa que fue suya, un plato de comida, una sonrisa. Me contó que se había ido hace meses de su pueblo, que vino buscando algo mejor, y que la ciudad la había devorado sin promesas de regreso. Hice una nota en la libreta: Elena, niño con fiebre, vale para clínica más seguimiento nutricional. Repartimos comida, le dimos una manta y prometimos gestionar ayuda para que pasara la noche en un albergue temporal. No era una solución perfecta, pero era un paso, la promesa de que alguien vendría por ella al día siguiente y que no quedara sola. A media tarde recibí una llamada del hospital. Necesitaban mi presencia para firmar un consentimiento para unos estudios. Era una de esas llamadas que no esperas porque supone que habrá que moverse rápido, pero también suponía que Rosa había pasado a una etapa donde su estado requería más que observación. Tomé la mochila, la libreta cerrada con una banda elástica y volví corriendo al hospital. En la sala de espera la tensión era otra: familias que esperan el veredicto, rastros de historias personales que parecían clavadas en cada mirada. Entré a la habitación donde Rosa estaba conectada a un monitor. La vi más pálida, los ojos entreabiertos como ventanas en la noche. Había una almohada doblada bajo sus piernas y una manta que apenas la cubría. Marta me explicó que necesitaban autorizar una tomografía y algunos análisis sanguíneos. Me pidieron que firmara el consentimiento como testigo y acompañante, porque Mateo todavía no había salido de la confusión inicial.
No puedo firmar por ella, dije. Puedo firmar como acompañante y coordinar el seguimiento, pero necesito que haya un registro de quién está autorizado para tomar decisiones en su nombre. Marta asintió. La burocracia siempre se presenta en los momentos menos oportunos, pero también es donde la presencia de una comunidad organizada puede marcar la diferencia. Saqué la libreta, saqué mi boli y escribí con claridad. Autoriza, Mateo, hermano, contacto principal. Si no, centro comunitario, línea de acompañamiento. Lo firmé y lo entregué. La enfermera me miró y sonrió con agotada ternura. Gracias, murmuró. Ustedes siempre saben cómo aparecer cuando se necesita. En la sala, mientras esperábamos los resultados, tuve un momento para sentarme junto a la cama y sostener la mano de Rosa. Su piel estaba fría, su respiración, todavía trabajosa, venía en pequeñas olas. Le hablé en voz baja, como quien lee una carta que quiere que siga viva. Rosa, le dije, estamos aquí, no vas a quedarte sola. Ella apretó mi mano con una fuerza que me sorprendió. Era como si ese gesto sellara un pacto silencioso entre quienes se prometen no dejarse ir sin acompañar. Fue un instante de humanidad desnuda, 2 personas, 2 historias, una promesa. La tomografía arrojó hallazgos que requerían tratamiento. No era un diagnóstico que pudiéramos resolver con conversación. Necesitaba intervención médica sostenida. Marta vino con noticias y con una lista de pasos a seguir. Internación un día, estudio más a fondo, consulta con medicina interna y coordinación con trabajo social para evaluar posibilidades de vivienda y apoyo económico temporal. Ella habló claro sobre límites. Camas limitadas, protocolos de ingreso, necesidad de papeles para acceder a ciertos programas. Yo anoté todo, sin dramatizar, con la precisión de quien sabe que las palabras en la libreta podrán abrir puertas si se usan adecuadamente. Salimos del hospital al caer la tarde con la sensación agridulce de haber ganado tiempo. Rosa estaba estable por el momento, pero el camino hacia la recuperación sería largo y requeriría de una red. En la furgoneta, Marta y yo discutimos los próximos pasos. Contacto con una ONG que trabaja con migrantes para conseguir documentación temporal, coordinación con el servicio social del hospital para evaluar subsidios, rotación de voluntarios para que Mateo pudiera descansar sin perder la compañía y un plan de visitas y entrega de alimentos una vez que fuera dada de alta. Anoté en la libreta: crear lista de turnos, noches y fines de semana, contactar ONG X, seguimiento medicación, evaluar albergue temporal. También dibujé un símbolo pequeño que usábamos a veces para marcar los casos que requerían prioridad absoluta: un corazón con una cruz en el centro. La libreta es una herramienta práctica, pero también un recordatorio de que detrás de cada entrada hay una persona cuya historia reclama continuidad. Esa noche, de regreso al centro, antes de apagar la luz, me senté en la mesa con la libreta abierta y el lápiz entre los dedos. Las manos me dolían, no por el trabajo físico, sino por la responsabilidad de mantener el pulso de tantas urgencias. Hice una lista mental de lo que me agotaba: la burocracia que consume tiempo, la necesidad de alianzas con instituciones que a veces se muestran herméticas, la fragilidad de quienes dependen de nuestro acompañamiento. Y sin embargo, en esa fatiga había una especie de alegría labrada por la certeza de haber hecho algo real por otra persona. Escribí una nota corta en la libreta para mí mismo: oración antes de dormir. Recordar que la acción se sostiene con oración. Miré la ventana, la ciudad respiraba con luces que parpadeaban como si fueran pequeños faros, cada una historia. Tomé aliento y recité una oración breve, esta vez sin escribirla. Agradecí la capacidad de movilizarnos, pedí por la energía para continuar, ofrecí el cansancio para que fuera usado en servicio. Luego cerré los ojos y dejé que la promesa de la mañana, aquella que hice en voz alta en la cocina, pactara con la que estaba sellando en mi pecho. Al día siguiente, el centro volvió a llenarse de movimiento. Llegaron donaciones de ropa, alguien dejó una caja con pequeñas latas de comida, una joven trajo libros para el rincón de lectura. Cada gesto era una semilla. Yo me sentí llamado a articular, a que la oración que había pronunciado no quedara encerrada en palabras, sino que fuera la guía de las acciones concretas. Me reuní con Andrés y Laura para repartir turnos.
Les pedí que, además de las tareas habituales, reservaran espacio para acompañar a Mateo y para visitar a Rosa en el hospital. Les pedí también que empezáramos a preparar un registro más formal de casos, porque el seguimiento exige trazabilidad. ¿Quién visitó? ¿Qué se entregó? Próximas acciones. Vinieron más historias en cascada. Un hombre mayor que no quería ir al albergue porque decía que en la calle se sentía más libre. Una adolescente que buscaba trabajo y no tenía referencias. Una familia que llegó con una carta de desalojo en la mano. Cada historia exigía una respuesta distinta, pero el hilo conductor era el mismo. Acción que brotaba de una oración íntima y una solidaridad que no se agotaba en la compasión pasajera, sino que se organizaba. Y sin embargo, por más que la actividad parecía ocupar cada minuto, la sensación persistente era que el verdadero trabajo se medía en semanas, meses y años. En visitas constantes, en llamadas que no se pierden, en la paciencia para acompañar la recuperación hasta que la persona pudiera recobrar autonomía. Plantar semillas, regarlas, protegerlas del viento. Esa imagen volvió una y otra vez en mi libreta. Al tercer día, Marta me llamó temprano. Había buenas noticias. Rosa estaba respondiendo al tratamiento. La saturación respiratoria mejoraba y el equipo médico consideraba su traslado a planta en las próximas horas. Sentí un alivio que no era jubiloso, sino cuidadoso, como quien suelta un hilo pero sigue sosteniendo el otro extremo. Coordinar la salida hospitalaria sería clave. Medicación, control, apoyo para trámites y un espacio temporal donde ella y Mateo pudieran reponerse. Fui al hospital con una lista nueva, contactos de la ONG que pueda acelerar documentación, 2 números de transporte social y la garantía de que el centro podía ofrecer comida y un paquete de higiene durante un mes, mientras se organizaba algo más sostenible. Cuando entré a la habitación, Rosa me sonrió con esa sonrisa débil que sobra en las caras que atraviesan el dolor y siguen ofreciendo luz. Mateo me agradeció con una voz que tenía menos miedo y más posibilidad. «No sé cómo agradecerles», dijo. «No hace falta», respondí. «Con que te cuides y que nos dejes acompañarte es suficiente». Afuera, en una sala contigua, hablé con trabajo social y con una trabajadora de la ONG. Les presenté la libreta y le expliqué el caso, historial breve, necesidades, contactos locales. Hubo palabras técnicas, promesas y también pequeños acuerdos prácticos. Una cita para tramitar documentación, un turno en la clínica para el control respiratorio, un cupo temporal en un albergue en las noches frías. Todo parecía encajar no como un milagro, sino como el ensamblaje de voluntades y procedimientos. En la libreta anoté: alta prevista mañana, entrega de paquete de higiene más plan de visitas semanales, gestor documental X se hace cargo el lunes. Cerré la libreta y respiré. La acción había seguido a la oración, y ahora la acción abría nuevas rutas para la oración. La noche anterior, cuando hice aquella larga plegaria, había pedido que mi compromiso se viera en obras. Allí, en el umbral del alta, veía esas obras tomando forma. Mientras salía del hospital, me detuve un momento y volví a hablar a solas con Dios, sin formular una oración larga, sino con la sencillez de quien agradece y pone en manos del Señor los pasos a seguir. Le pedí fortaleza para Mateo, salud para Rosa y discernimiento para quienes tendríamos que acompañarla. Y en el silencio de la salida hice otra anotación en la libreta, casi como un recordatorio personal. Seguir siendo puente, no abandonar la semilla a su suerte. La tarea seguía abierta, aún quedaban visitas, trámites, turnos, noches en las que alguien tendría que estar disponible para acudir ante cualquier aviso. La historia de Rosa no terminaba con su alta, apenas empezaba un ciclo donde la comunidad tendría que acompañar de manera constante. Y ahí, entre el papel y las manos que ayudan, se marcaba la verdad que había sido el hilo de toda esa semana. La oración verdaderamente muestra el camino, cuando se traduce en pasos sostenidos, en manos que no se cansan de levantar, en mesas que se abren. Tomé la libreta, dibujé una mesa y escribí debajo: seguimiento hospitalario, equipo rotativo, visitas semanales. Cuando regresé al centro y me senté en la mesa con el equipo, compartí el plan. Las caras se iluminaron con la práctica segura de quien convierte la compasión en logística.
Repartimos nombres y turnos, y al hacerlo, sentí que la oración inicial, esa que fue agradecimiento, confesión, intercesión y entrega, encontraba ahora su encarnación, no como un gesto emotivo, sino como una disciplina, la disciplina de la presencia. Esa noche, mientras anotaba las últimas tareas y cerraba la libreta, una imagen me acompañó con fuerza, la del pan partido sobre la mesa, compartido entre quienes tienen y quienes necesitan, no como limosna, sino como reconocimiento de que todos somos parte de la misma mesa. Guardé la libreta en el bolsillo, me rocé las manos para calentarlas y supe, con una sensación de paz que no era ingenua sino trabajada, que el camino continuaría. Había más casos, más caras, y la certeza de que la oración había mostrado el camino no era una sentencia consumada, sino un llamado a persistir. Mientras bajaba las escaleras del centro, la noche ya había puesto algunos faroles en la calle. Encendí mi lámpara pequeña y antes de apagarla y guardar el centro, dije en voz baja una oración corta, la que suelo repetir antes de ir a la casa. Señor, te dejo el cuidado de estas vidas, toma nuestras manos cansadas y guíalas. Que la semilla que hoy plantamos quiera crecer. Cerré la puerta con la sensación de una jornada cumplida y con la certeza de que mañana habría que volver a abrirla. La libreta en mi bolsillo pesaba como el recuerdo de lo vivido y la esperanza de lo que aún había por hacer. Me acosté con la respiración tranquila, no porque las cosas estuvieran resueltas, sino porque había cumplido con la parte que me tocaba, orar y actuar. Sabía que la mañana traería nuevos retos, pero también sabía que no caminaba solo. Había manos, nombres y una red tejida con pequeñas fidelidades. Al mirar la libreta esa noche, la última línea que dejé no fue una declaración grandilocuente, sino una promesa sencilla. No dejaré de ir. Y con esa promesa me dormí, preparado para lo que vendría. Abrí los ojos antes del despertador, con la libreta todavía en la mesita de noche como un peso que no era molestia, sino llamado. La promesa que me había dejado implícita al final de la jornada anterior, no dejaré de ir, me desnudaba de excusas en cuanto me levanté. Preparé un termo con café, guardé el paquete de higiene que sobraba del stock del centro y salí con la lámpara de mano. La calle olía a humedad y a leña, y el cielo estaba bajo, de un gris que prometía más frío. En la oficina, al llegar, el equipo ya se movía en una coreografía práctica, llamadas cortas para confirmar turnos, mensajes que iban y venían sobre el transporte de Rosa y la voz tranquila de Clara ordenando la lista de visitas. Repartimos los días de la semana. Jueves para Mateo y la vecindad, viernes para la entrega de medicamentos, lunes para acompañar la gestión documental. Hubo dudas sobre quién podría quedarse a la tarde si la clínica llamaba para un control inesperado. Anotamos nombres y alternativas. Disponibilidad escalonada, dije, pensando en la forma en que se sostiene un puente, no todo peso en un solo tablón. Tomé la llave del automóvil del centro, viajábamos siempre en equipo cuando había que trasladar cosas, y mientras conducía repasé mentalmente lo que quería decirles a Rosa. No sermones, no frases hechas, presencia, escucha y lo imprescindible para que la vida estuviera un poco más ordenada. La entrega del paquete, el contacto del gestor X, la fecha confirmada para el control respiratorio. Quería que todo eso apareciera como manos que se posan, y no como una intervención que viene a imponer. Al llegar al edificio de Rosa, la portería estaba abierta por un hombre mayor que barría la entrada con parsimonia. La vecina del segundo piso, que la noche anterior nos había ofrecido té, asomó la cabeza y nos señaló con un gesto. «Está dentro, en la cocina». Subimos por la escalera, la casa tenía la luz tenue que traen las persianas a medias, y un olor a sopa que venía de la olla. Rosa abrió la puerta con los ojos marcados por la fatiga, pero había una sonrisa pequeña, genuina, que se encendió cuando nos vio. «Gracias por venir», dijo antes de que yo dijera algo. No sabía si me darían el alta tan rápido. Me siento mejor, pero el aire todavía me cuesta. La voz era áspera por la tos reciente. La sala era un compendio de cosas necesarias, una cama baja, una frazada doblada sobre una silla, el bastón apoyado en la pared. Mateo estaba sentado en la pequeña mesa, con las manos en una taza, la mirada a veces en nosotros, a veces en la ventana, como midiendo hasta dónde podía permitirse respirar. Al verlo, sentí una mezcla de ternura y preocupación.
Su delgadez no solo era física, había un peso en sus hombros que no pertenecía a la enfermedad sino a la culpa. Me senté junto a la mesa, abrí la libreta y saqué el paquete de higiene. Rosa lo miró como quien recibe algo que contiene más que artículos, una señal de que no está sola. Saqué camisetas limpias, toallas, jabón, una crema para manos. Le expliqué con palabras claras y lentas el plan de visitas semanales y le di el número del gestor documental X. Él la ayudaría a tramitar la pensión alimentaria atrasada y a reconstituir la documentación que faltaba para el subsidio. Le conté el día y la hora del turno respiratorio en la clínica. ¿Y si no puedo pagar el pasaje?, preguntó Mateo, con la voz baja. Le ofrecí una tarjeta del centro con el contacto del transporte social. Clara había conseguido un cupo para acompañarla a la primera consulta del alta y me comprometí a coordinar el traslado de la semana siguiente. No eran promesas vanas, eran medidas pequeñas y concretas, y por eso pesaban diferente. Rosa inclinó la cabeza, recuperando la dignidad que a veces se diluye cuando la necesidad hace su presencia. Antes de irnos, pedí permiso para sentarme un momento más. Saqué mi termo, ofrecí café y nos quedamos en silencio cierto tiempo, escuchando el calefactor que chisporroteaba en la pared. Hablamos de cosas pequeñas, de la vecina que cuidaba las plantas, de la cocina que a veces se le quemaba, de una nieta a la que no veía hace meses. Mateo sonreía con dificultad, y en un instante dejó escapar una risa que parecía asomar por primera vez en días. «Me da vergüenza», dijo, mirándome. «Parece que todo depende de otros. Siento que no puedo ser el que cuide». Le puse la mano sobre el hombro. No dije que la vergüenza era un enemigo bien conocido. En cambio, le hablé de la fuerza compartida, del hecho de que cuidar también es aprender a recibir sin avergonzarse, como parte de la misma red. Hablamos de cómo pequeños actos pueden devolver la autonomía. Establecer un horario de medicamentos, un sistema de llamada cuando se agita, traer alimentos que no requieran tanto esfuerzo para cocinar. Cuando me fui, Rosa me sostuvo la mano con fuerza y me dijo: «No nos dejes». No era una súplica dirigida a lo sobrenatural, era una petición humana, cruda y necesaria. Le prometí que volveríamos el jueves, que el gestor vendría el lunes y que el equipo rotativo se presentaría según lo acordado. Al salir, la vecina del segundo piso nos ofreció una bolsa con pan casero, para que no anden con hambre. En la vereda, me recargué un segundo en la baranda y pensé en las mañanas que aún traerían insomnios. De regreso al centro, la libreta me reclamó nuevamente. Apunté lo ocurrido. Rosa, alta confirmada, paquete entregado, gestor X lunes, transporte social contacto, seguimiento jueves, equipo rotativo. También anoté algo que no figuraba en la lista de tareas: hablar con Mateo sobre redes de apoyo masculinas, acompañamiento emocional. Era un detalle que había quedado en el aire, la masculinidad herida de Mateo, su orgullo que lo empujaba a retraerse. No se trata siempre de médicos o documentos, a veces la curación pide conversaciones que no son médicas sino humanas. Esa tarde recibimos una llamada inesperada. La clínica preguntaba por la documentación de Rosa. Faltaba la fotocopia de un documento que en la confusión se había extraviado. El gestor X no podría presentarse hasta el lunes. Hubo un pequeño giro. Si no se completaba la documentación pronto, podrían postergar el seguimiento respiratorio. Sentí, en la piel, la precariedad que puede anidar en el mejor de los planes. Respiré hondo y respondí con calma: «Vamos a resolverlo». No era una frase para tranquilizar por tranquilizar, era una decisión de caja de herramientas. Reorganizamos nombres, llamamos a la vecina que tenía la copia de seguridad, coordinamos que una voluntaria pasara al día siguiente temprano. La noche cayó con viento que empujaba hojas secas por la calle. Antes de cerrar el centro, hicimos una pequeña reunión de 5 minutos. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué ajustar? Hubo comentarios precisos, sin moralinas. Entre todos, surgió la conciencia de que la constancia necesita flexibilidad. El plan requiere manos que sepan improvisar cuando falta una pieza.
Anotamos alternativas de transporte, 10 números de contactos por si surgía una urgencia, y la promesa no escrita de responder con rapidez. En casa, me senté en la cocina y abrí la libreta. La tinta me miraba como un mapa de recorridos, nombres, horarios, rostros. Al lado de las tareas punteadas, garabateé 2 notas: cuidar a los cuidadores y recordar que la oración se hace manos. La primera era para el equipo, la segunda para mí, porque había momentos en que la fatiga amenazaba con volver hermética la compasión. No quería que eso sucediera. Esa noche, cuando el sueño me llegó, lo hizo cargado de imágenes: la frazada de Rosa, la sonrisa de Mateo, la vecina con el pan, la libreta abierta como un itinerario de fidelidad. No era un sueño triunfal, era la perspectiva de la continuidad. Sabía que habría días con fallos, llamadas que llegarían a altas horas, noches heladas en las que alguien necesitaría acompañamiento. Pero también sabía que, como la mesa que había dibujado en la libreta, la comunidad ya no era una abstracción, sino un conjunto de acciones puntuales: visitas, llamadas, turnos, transporte, entrega de paquetes. Al despertar al día siguiente, la notificación en el teléfono del centro marcaba un mensaje de la voluntaria: «Puedo pasar mañana temprano con la fotocopia». Fue un pequeño alivio que encendió de nuevo el ánimo. Preparé otra bolsa con alimentos shelf stable, revisé la agenda y, antes de salir, me quedé un momento en la puerta de mi casa mirando el cielo. No recé con palabras largas, solo le pedí a Dios que sostuviera las manos de Rosa y que diera paciencia a Mateo. Cerré la puerta y me fui, con la libreta en el bolsillo y la certeza de que la promesa, esa que me había escrito antes de dormir, seguía obligándome a ir. La voluntaria llegó antes del alba, con el cabello aún húmedo y la mochila cargada. Tocó la puerta con delicadeza y al entrar dejó sobre la mesa la fotocopia envuelta en un folder transparente. «La saqué anoche cuando fui a ver a la señora del segundo», dijo en voz baja. Había una calma que no necesitaba traducción. La urgencia se había convertido en un gesto cotidiano más. Agradecí, la abracé por un segundo y le pedí que tomara un té. Mientras el agua cantaba, repasamos en voz baja el plan del día: ir a la clínica, entregar la copia, confirmar la fecha del seguimiento respiratorio y preguntar si podían adelantar la visita del gestor en caso de que surgiera alguna cancelación. La clínica estaba tan fría como siempre, ese frío administrativo que se siente en los pasillos. Pero la recepcionista nos reconoció y la fila se movió con una rapidez inesperada. La fotocopia encajó en el expediente como una pieza que había estado esperando su sitio. Nos prometieron que, si no había contratiempos, la consulta respiratoria seguiría en la fecha prevista. Respiré de alivio con una lentitud que dije en voz alta: «Gracias». La voluntaria sonrió como si supiera que la gratitud no siempre necesita fundamento. De regreso al centro coordinamos el transporte social. Un chofer conocido por nosotros se ofreció llevar a Rosa los días de control, y también, si la burocracia lo permitía, a acercarla a algunas sesiones de rehabilitación breve. Propusimos que, el jueves, el equipo rotativo llevara comida caliente además del paquete de Shelf Stable. Hablamos de turnos, de rutas, de quién podría quedarse con Rosa si apareciera alguna urgencia a mitad de la mañana. Fueron decisiones pequeñas, concretas, que reducían la angustia a pasos ejecutables. Quedaba el asunto de Mateo. Lo llamé mientras todavía estaba en la mesa del centro y me pidió que fuera por la tarde. Acordamos encontrarnos en la sala común del edificio donde vive él, un espacio pequeño con sillones gastados y carteles de campañas municipales que supieron ser novedosas hace años. Lo vi entrar con la espalda un poco más recta de lo que esperaba y con las manos ocupadas en sostener una taza de café que temblaba apenas. Saludó sin sonreír, era un gesto de reserva aprendido. Nos sentamos frente a frente. «No quiero que me compadezcan», dijo, sin preámbulos. «Tampoco que me digan cómo ser fuerte». Lo escuché con atención. Sabía que su orgullo no era un muro, sino una armadura que, sin querer, lo aislaba del resto. Le hablé de las notas en la libreta, sin hacer sermones. Le conté de la vecina que trajo pan, de la voluntaria que trajo la fotocopia, de la mesa que queríamos sostener entre todos. Le propuse algo concreto y sin dramatismos: un café compartido cada 15 días con otro hombre del barrio. No una terapia formal, sino una red de vecindad, donde hablar poco o nada, si eso era lo que él prefería. Le dije quiénes podían venir.
un carpintero jubilado que hace reparaciones, un conductor que había pasado por pérdida y un joven papá que había pedido ayuda para aprender a contener a su hijo. No son profesionales, aclaré, son hombres que tienen tiempo y ganas de no estar solos en esto. Hubo silencio. Mateo miró la taza, luego la ventana. No sé qué decir, respondió. Y en esa frase, en su incapacidad honesta para articular miedo o vergüenza, vino la apertura más honesta. Quizá voy a sonar ridículo, pero ¿podríamos empezar con alguien que entienda de herramientas? Me sirve estar con alguien que no me hable tanto. Reí por dentro, no por burla, sino por alivio. La propuesta había encontrado su tono. Convencimos a Mateo de que permitiera al menos una vez la presencia de un hombre del grupo rotativo cuando fuéramos el jueves a la casa de Rosa. Si no sirve, lo paramos, dije. Se quedó con esa promesa. El centro, en la tarde, fue un pequeño taller de ajustes. Implementamos la nota «Cuidar a los cuidadores». Organizamos descansos breves entre las visitas, acordamos que nadie haría más de 3 rondas seguidas sin un respiro y establecimos un canal de comunicación para avisar si alguien necesitaba un espacio. También decidimos rotar la responsabilidad de la bolsa con comida caliente. El lunes la preparaba una vecina, el martes otra y así. No era una solución perfecta, pero sí una forma de que la carga no quedara en una sola persona. La libreta recibió nuevas entradas. Turnos. Rosa jueves 10 a.m., Mateo café 6 p.m., voluntaria L, entregar medicación, revisión semanal equipo técnico. La tinta empezó de nuevo a aparecer un mapa. Esa noche, mientras caminaba hacia la parada de bus, una mujer me detuvo y me ofreció unas medias y una frazada que le habían sobrado. Por si hace frío, dijo. No me extrañó. En ese barrio, la reciprocidad es un gesto que no espera fanfarrias. Le prometí que llegarían al lugar justo. Pensé en cómo cada acción, mínima en sí misma, era un hilo que sostenía la trama mayor de cuidados. No todas las tramas tienen lazos visibles, algunas se cosen con palabras prestadas y tazas de café. El jueves amaneció con lluvia fina. Llevábamos paraguas y bolsas de comida caliente envueltas en manteles viejos para conservar el calor. En la puerta de Rosa nos esperaban la vecina del segundo y un joven voluntario de barba corta que había sido propuesto para acompañar a Mateo. Su presencia era discreta. Traía habilidad en arreglos domésticos y una paciencia que se notaba en el modo en que saludaba a Rosa, con respeto, sin sorpresas. Rosa lo miró con curiosidad y en un gesto que pareció definitivo, permitió que él entrara para ayudar a reorganizar la pequeña estantería donde guardaba las medicinas. Fue un acto de confianza que dijo más que muchas promesas. Mientras tanto, el gestor X apareció por fin en la tarde, con papeles ordenados y una actitud de quien ha aprendido a pelear en oficinas. Logró adelantar algunos trámites y prometió acompañarnos en la gestión de transporte para las sesiones de rehabilitación. No todo quedó resuelto, había una lista de espera en una de las pocas prestaciones que aún ofrecían sesiones gratuitas. Pero más importante que la resolución inmediata fue la sensación de que las piezas estaban, por ahora, mejor alineadas. El gestor habló de posibilidades, de recursos locales y de cómo escuchar a las trabajadoras sociales de la clínica. Era un diálogo de engranajes que, junto con nuestros pequeños gestos, empezaba a mover la maquinaria. En la sala de Rosa, el joven voluntario se sentó con Mateo y hablaron de herramientas, de cómo mantener una mesa que cojea, de qué tornillos sirven para qué. No hablaron mucho de sus miedos, hablaron de objetos concretos. Y en ese lenguaje simple, Mateo dejó deslizar un relato sobre una noche en que no pudo respirar por la ansiedad que le venía con el humo de una fogata en la calle. No fue un registro médico, sino humano. Una noche, una sensación, una memoria que vino con su olor. Al final de la tarde, Mateo accedió a que el joven lo acompañara a un par de salidas cortas para caminar antes de la cita del seguimiento médico. No era un compromiso rotundo, pero sí un movimiento hacia afuera. Regresé al centro con la libreta llena. Las entradas del día tenían sello de humedad por la lluvia, pero también la claridad de una jornada que había hecho lo justo, mover piezas para que la promesa siguiera valiendo. Habíamos logrado que la documentación de Rosa quedara en regla, que el transporte para sus controles estuviera resuelto provisionalmente, que un hombre, no profesional, pero sí dispuesto, empezara a tender un puente con Mateo.
Además, habíamos articulado el cuidado del equipo, un calendario con descansos y un pequeño fondo para imprevistos que alguien ofreció a título personal. Antes de cerrar, nos sentamos 5 minutos como aquella noche anterior. No fue una reunión larga, apenas una rueda de miradas. Comentamos errores, celebramos aciertos y pactamos una regla nueva. Al final de cada jornada, quien haya estado más expuesto emocionalmente podrá pedir un día de descanso directo. No cuestionamos, solo aceptamos. La promesa de cuidarse entre nosotros dejó de ser una nota en la libreta y pasó a tener la fuerza de una norma compartida. El día concluyó con una pequeña ceremonia silenciosa. La vecina del segundo trajo otra bolsa de pan y 2 empanadas calientes. Sentamos a Rosa en la silla junto a la ventana y le dimos un poco de lo que había sobrado. Leikov, el joven voluntario, le contó una anécdota sobre cómo arregló una puerta la semana pasada. Rosa se rió por primera vez desde que la conocíamos. No fue una risa larga, pero sí auténtica. Miré la escena y pensé en la frase de la libreta: recordar que la oración se hace manos. La vi cumplirse en pequeñas entregas: pan, tiempo, escucha. Al cerrar la puerta del centro, la lluvia había cesado y el barrio olía a tierra mojada. Saqué la libreta del bolsillo y añadí 3 nuevas notas: reforzar red masculina, confirmar transporte semanal, evaluar terapia respiratoria alternativa si hay demoras. Las palabras eran órdenes y también promesas. Caminé unos pasos y me detuve a mirar el cielo, un gris que se abría en tiras de azul. No recé con palabras elaboradas, hice un gesto sencillo, una inclinación del cuerpo, una petición silenciosa, para que aquello que habíamos comenzado no se disolviera por falta de continuidad. Al volver a casa, ya de noche, la libreta descansó sobre la mesa junto a una taza vacía. Antes de apagar la luz la hojeé. Nombres, horarios, frases que me eran tan queridas como el mapa de una tarea que seguía obligándome. Había días en los que la fatiga venía con ganas de clausurar el corazón. Otros en que la esperanza se presentaba como un rumor constante. Me fui a dormir con la certeza de que, aunque la red no estaba completa, las manos que la tejían eran suficientes para continuar. Mañana volveríamos, con la misma libreta y la misma paciencia, a arañar soluciones y a sostener promesas que valen más que los plazos.